Haced discípulos, lección 6. ¿Puedo confiar en el carácter de Dios en medio del sufrimiento? Tema 9. ¿Qué nos enseñan las Escrituras sobre la naturaleza de Dios? Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Gracias por habernos acompañado en las primeras 5 lecciones de Id y Haced discípulos. Ahora proseguimos con la lección 6. ¿Puedo confiar en el carácter de Dios en medio del sufrimiento? Este será el tema 9 del curso. ¿Qué nos enseñan las Escrituras sobre la naturaleza de Dios? El programa anterior, ¿qué nos enseñan las Escrituras sobre el carácter de Dios? En este segundo de los 3 temas de una serie sobre la persona de Dios, su carácter, su naturaleza, sus funciones, lo que nos proponemos es que, además de inspiradora, esta enseñanza sea fundamental si es que queremos aprender a relacionarnos de una manera más íntima con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según está revelado en el Nuevo y el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el objetivo de estos 3 temas? Pues nuestro objetivo es ayudarte a conocer al Dios de la Biblia para que también puedas confiar en Él en toda circunstancia. Y en este caso, la naturaleza de Dios, vamos a ver que Él es espíritu y que Él es una persona. Amén. ¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca de la naturaleza de Dios? En primer lugar, podemos ver que Dios es infinito. Eso quiere decir que no está limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por el universo. Él es eterno, que quiere decir que no tiene principio ni fin. Entonces Dios es infinito. Dios también es omnipresente. Lo que quiere decir es que es consciente de todo a la vez y está en todos los sitios al mismo tiempo. Su presencia lo llena todo. En Él vivimos, nos movemos y somos, dice en Hechos 17:28. Dios siempre está con nosotros, aunque no sintamos su presencia. Y aunque no le vemos, Él siempre nos está viendo a nosotros. Dios también es omnisciente, que quiere decir que tiene todo el conocimiento. No hay nadie que sepa más que Él. No hay nadie que entienda mejor las cosas. Dios no solo posee todo el conocimiento, sino que usa del mismo para dar solución a todas nuestras necesidades. El conocimiento así usado se llama sabiduría. Nuestro Dios es un Dios sabio. Podemos ver también en las Escrituras que Dios es omnipotente. Dios es el Todopoderoso, tiene todo el poder sobre todas las cosas, y no hay nada difícil, no hay nada imposible para Él. A veces nuestros problemas pueden parecer tan grandes que el poder de Dios no puede con ellos, pero si declaramos nuestra confianza en el Señor, alabándole y dándole gracias por quien Él es y por todo lo que Él hace por nosotros, las circunstancias difíciles se van a poner en su correcta perspectiva. Dios es uno en ser y sustancia, y al mismo tiempo es trino, es 3 en 1. Él existe en una Trinidad en 3 personas. Él es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces Dios es espíritu y también es una persona. Aunque Dios es espíritu, no es simplemente una fuerza y no es una máquina. Él es una persona, que quiere decir que tiene personalidad. Esto quiere decir que tiene intelecto, sentimientos y voluntad. Tú y yo somos personas porque Dios nos ha creado a imagen suya.
Porque Dios es una persona, nos es posible tener una relación personal con Él. Podemos relacionarnos con Él como con cualquier otra persona, solo que no podemos verle ni tocarle. El hecho de que Dios posee un intelecto significa que tiene, por ejemplo, consciencia de sí mismo. Dios dijo, yo soy. Entre otras cosas, esto quiere decir que es consciente de su propia existencia. Él tiene consciencia de sí mismo. El hecho de que Dios posee un intelecto también significa que tiene capacidad de razonar, y nosotros así podemos razonar con Él. En el lugar de la oración podemos razonar con Dios, como dice en Isaías 1:18. En Génesis 18 vemos cómo Abraham incluso negoció con Dios cuando intercedió por Sodoma. Y en Números 14 vemos cómo Moisés se interpuso para que Dios no destruyera el pueblo de Israel cuando se rebeló contra él. Dios nos invita a discutir las cosas con Él. Dios quiere que razonemos con Él, que discutamos con Él, que negociemos con Él en la oración. El hecho de que Dios posee un intelecto también significa que tiene imaginación. Dios es infinitamente creativo, es el más creativo del mundo y siempre puede hacer una senda donde pensábamos que no la había. En otras palabras, Dios siempre puede proporcionar una salida a cada dificultad en la que nos encontramos, incluso cuando nos parece una situación imposible de solucionar. Y también el hecho de que Dios posee un intelecto significa que tiene memoria. Dios recuerda las cosas. Él es Dios de pactos y recuerda los pactos que Él ha hecho con nosotros. También recuerda las promesas que nos ha hecho y las cumple. Cuando Dios perdona nuestros pecados, no es que olvide lo que hemos hecho, sino que no lo toma en cuenta. Dios también tiene emociones y sentimientos. Siente las cosas de una manera profunda. Esto quiere decir que nosotros podemos entristecer a Dios o provocar su ira, pero también podemos hacer que se regocije sobre nosotros. Él celebra intensamente el arrepentimiento de un pecador, la obediencia de sus hijos y nuestra victoria sobre el pecado que nos asedia. Dios también tiene voluntad. Esto quiere decir que piensa, que tiene planes para el futuro, toma decisiones y determinaciones. Podemos estar seguros que todos los planes que Dios tiene para nosotros son para nuestro bien. Incluso si no entendemos por qué Él ha permitido que sucediera algo, incluso doloroso para nosotros, Él tiene una perspectiva eterna de las cosas. Nuestra perspectiva es terrenal, es limitada. Dios obra en cada circunstancia de nuestra vida para cumplir sus propósitos en nosotros, sus propósitos eternos en y a través de nosotros. Sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros, más altos que los nuestros, y tenemos que confiar en Él. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo podemos practicar el tema 9? ¿Qué nos enseñan las Escrituras sobre la naturaleza de Dios? Algo que podemos sugerirte es que en tu devocional personal de esta semana escoge cada día uno de los 5 aspectos de la naturaleza de Dios que hemos mencionado: infinito, omnipresente, omnisciente, omnipotente. 1. Lee las referencias bíblicas, medita sobre ello y ora para que Dios se revele a ti en ese aspecto de su persona. Luego puedes continuar con los aspectos de Dios en su naturaleza de espíritu y como persona: su voluntad, sentimientos, intelecto, es decir, su conciencia, raciocinio,
imaginación, memoria. Dios querrá usar este maravilloso conocimiento de su palabra y por su Espíritu para cambiar algunos conceptos que tienes en tu mente, ¿sabes? Para que puedas internalizarlos y traer sanidad a tu alma y asentar algo firme, profundo y eterno en tu espíritu. A lo largo del día, porque Dios es una persona y al mismo tiempo omnipresente, podemos tener comunión con Él en cualquier momento del día y en el sitio donde nos encontremos. ¿Por qué no tomas una decisión consciente de comunicarte con Dios a lo largo del día e involucrarle a Él en todo lo que haces, en todo cuanto haces? Piensa en cómo afectará el corazón del Padre lo que haces. Decide confiar en tu Padre, porque Él sabrá cómo mejor ayudarte en los problemas que puedas enfrentar hoy y durante la semana. Amén. Prosigamos con la lección 6 y el tema 10 es la tercera de esta serie de 3 y la última. ¿Qué enseñan las Escrituras sobre las funciones que cumple Dios? Acompáñanos.